Hola y bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy vamos a explorar un tema que de una forma u otra nos afecta a todos, la parálisis por análisis en el mundo digital. Pensemos en la última vez que intentamos configurar algo online, un coche, un ordenador. De repente te enfrentas a docenas de menús desplegables y opciones que, bueno, ni sabías que existían. Es un problema muy real, sí. La promesa de la personalización total a menudo se convierte en una forma de estrés. El verdadero reto no es solo darnos opciones, sino guiarnos a través de ellas de una forma inteligente para descubrir lo que de verdad queremos. A veces incluso antes de que nosotros mismos lo sepamos. Justo. Exacto. Y justo sobre ese reto trata el material que tenemos hoy. Es un artículo académico con un título un poco Un poco intimidante, sí. intimidante. Exacto. Constructive Preference Elicitation by Setwise Max Margin Learning, de Stefano Tessot y sus colegas. Pero la idea que esconde es sinceramente revolucionaria. Lo es, porque propone un cambio de mentalidad fundamental. La mayoría de sistemas intentan ayudarnos a elegir el mejor producto de un catálogo que ya existe. Este artículo explora una idea mucho más potente. ¿Y si el sistema colaborara con nosotros para construir un producto a medida? Uno que quizás ni siquiera existía antes. Eso es. Ahí está la clave. Pasar de ser una simple selectora a ser una codiseñadora. En este análisis vamos a desgranar cómo funciona este método, por qué es tan increíblemente eficiente y qué significa este salto de la selección a la construcción para el futuro de la personalización. Para empezar, centrémonos en el problema de fondo. El artículo lo llama elicitación de preferencias. Podemos traducir eso a un lenguaje más terrenal y explicar por qué es un hueso tan duro de roer. Claro. Elicitar es, en esencia, extraer o sonsacar. Se trata del proceso por el cual un sistema intenta averiguar qué es lo que le gusta a una persona. La dificultad, como señala el artículo, es que cada pregunta que nos hace el sistema tiene un coste. Un coste. Un coste computacional para la máquina, sí, pero sobre todo un coste cognitivo para nosotros. Totalmente. Me recuerda a cuando intenté comprar unas zapatillas para correr online, después de 20 preguntas sobre mi arco de pronación, el tipo de terreno y no sé qué. Bueno, cerré la pestaña y me fui a la tienda de toda la vida. Claro. La sobrecarga cognitiva es real. Nuestra paciencia es un recurso ilimitado. Precisamente, si el proceso es demasiado largo o frustrante, o abandonamos la compra, o peor, acabamos tomando una decisión que no es la mejor para nosotros. Por eso, el santo grial en este campo es la eficiencia. Aprender lo máximo posible. Con el mínimo número de preguntas. Exacto. El artículo menciona que ya existen otros enfoques para solucionar esto, ¿no? ¿Cómo se intentaba resolver hasta ahora? Pues, históricamente, ha habido muchos métodos, desde los más clásicos en investigación de operaciones hasta, bueno, los más modernos en inteligencia artificial. Los más avanzados hoy en día son los llamados métodos bayesianos. Suenan muy sofisticados. ¿Cómo funcionan a grandes rasgos? A ver, un método bayesiano es como un detective muy metódico. Al principio no tiene ni idea de cuáles son nuestros gustos, así que no se aferra a una sola teoría. En su lugar, maneja un abanico de sospechosos, que en este caso son todos nuestros posibles perfiles de preferencia. ¿Vale? Cada respuesta que le damos, un prefiero A B, es una nueva pista. Con esa pista, el detective actualiza sus probabilidades y dice, vale, con esta información, ahora estoy un 70% seguro de que valora más la batería que la potencia, y solo un 30% al revés. Entiendo. Es un sistema que gestiona la incertidumbre de forma muy rigurosa, actualizando sus creencias con cada nueva evidencia. Suena teóricamente perfecto. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es su principal limitación, que es precisamente lo que este artículo viene a solucionar. La escalabilidad. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Que no puede manejar problemas muy grandes? Exacto. Ese detective metódico funciona de maravilla si la lista de sospechosos o de opciones es manejable. Digamos, 20 coches distintos. Puede calcular el valor de cada pregunta de forma eficaz. Pero Pero, ¿qué ocurre cuando las opciones son prácticamente infinitas? Pensemos en la configuración de un PC, combinando diferentes procesadores, memorias, discos duros, pantallas. el número de combinaciones se dispara. Se dispara a ciertos de miles o millones. Claro, el detective se colapsa. Es como intentar encontrar el mejor grano de arena en una playa examinándolos uno por uno. Teóricamente es posible, pero en la práctica, Es inviable. Esa es la analogía perfecta.
El coste computacional de evaluar todas las posibilidades para decidir cuál es la siguiente pregunta que más información le va a dar se vuelve astronómico. Los sistemas bayesianos sencillamente se ahogan en la complejidad. Y es por eso que el artículo propone un enfoque radicalmente distinto. Justo, en lugar de examinar todos los granos de arena, le da al sistema un cubo y una pala y le dice, ve, ponlo busques, constrúyelo. Fantástico. Esto nos lleva directamente al núcleo de la propuesta, con ese nombre que intimida un poco, Setwise Max Margin Learning. Ayúdame a desenvolver esto. Si no se basa en probabilidades como los bayesianos, ¿cuál es su estrategia? Pues la estrategia es brillante y se apoyan dos ideas simultáneas. La primera es cómo maneja la incertidumbre. En lugar de mantener una distribución de probabilidad sobre todos los gustos posibles, lo que hace es mantener un pequeño conjunto de, digamos, K hipótesis muy concretas. K. Piensa en K como un número pequeño, como 3 o 5. O sea, en vez de un complejo mapa de probabilidades, tienes solo 3 o 5 personajes o perfiles de usuario hipotéticos. Exacto. Y la clave es que estos perfiles tienen que cumplir dos condiciones. Todos deben ser consistentes con las respuestas que ya hemos dado. Pero, y esto es lo más importante, deben ser muy diferentes entre sí. Busca la diversidad. Busca activamente la diversidad. Es como si dijera, no sé exactamente quién eres, pero con lo que me has dicho, podría ser una gamer que lo sacrifica todo por la potencia, un nómada digital que solo quiere batería y ligereza, o una diseñadora gráfica que necesita la mejor pantalla. Mantiene esas tres hipótesis vivas y lo más distintas posibles para cubrir el máximo terreno. Ahora lo entiendo. Esto es clave. En lugar de hacer una pregunta muy específica como ¿quieres 8 o 16 gigas de RAM que le da muy poca información? Su estrategia es mucho más inteligente. Ahí entra el segundo objetivo. Una vez que tiene esos key perfiles de usuario diversos, el sistema genera la configuración de producto ideal para cada uno de ellos. Optimiza y construye el portátil perfecto para la gamer, el portátil perfecto para el nómada y el portátil perfecto para la diseñadora. Y entonces te los presenta, te dice, aquí tienes estas 3 visiones del mundo, estas 3 filosofías de ordenador, ¿cuál va más contigo? Precisamente. Y nuestra elección entre esas tres opciones tan distintas es una fuente de información potentísima. Si elegimos el portátil del nómada frente al de la gamer, el sistema aprende muchísimo sobre nuestras prioridades. Claro. Descarta las hipótesis que ya no encajan y genera un nuevo conjunto de perfiles diversos, pero ahora mucho más ajustados a nuestros gustos reales. Es una forma increíblemente eficiente de acotar el problema. Fascinante. Y hay otro concepto que el artículo destaca como crucial para que todo esto funcione tan rápido, la dispersión o sparsity. ¿Qué significa eso en este contexto? La dispersión es una idea muy intuitiva y potente. Se basa en la observación de que, en la vida real, la mayoría de la gente no le da la misma importancia a las 50 características de un producto. No, claro. Normalmente tenemos preferencias muy fuertes sobre unos pocos atributos clave. Quizás el tamaño de la pantalla, la duración de la batería y el peso. ¿Y el resto? El resto nos es más o menos indiferente. Le damos mucha importancia a unas pocas cosas. Y lo demás es ruido. Exacto. El modelo matemático de este sistema, SetMargin, está diseñado con una especie de principio de simplicidad. Tiene una regla matemática interna que lo penaliza si intenta dar importancia a demasiadas características a la vez. O sea que lo fuerza a ser simple. Se ve forzado a encontrar esos pocos atributos que son verdaderamente cruciales para nosotros y a ignorar el resto. Es como si el sistema estuviera programado para buscar la explicación más sencilla y directa de lo que nos gusta. No solo aprende que te gusta, sino que aprende activamente qué no te importa, lo cual es igual de valioso para no hacernos perder el tiempo. En lugar de intentar ajustar 50 variables, se centra en las 3 o 4 que de verdad definen la decisión de compra de esa persona. Esa es la esencia. Y esa capacidad para identificar lo que de verdad importa es lo que le da una velocidad de aprendizaje espectacular. Suena muy eficiente, pero ¿jugando a ser abogada del diablo? ¿No corremos el riesgo de simplificar en exceso? ¿Qué pasa si una persona es una usuaria muy experta que sí se preocupa por 10 o 15 detalles? Este sistema, con su preferencia por la simplicidad, podría frustrar a ese tipo de cliente al ignorar los matices que le importan. Es una pregunta excelente. A ver, el modelo es flexible. Esa presión hacia la simplicidad es un parámetro que se puede ajustar.
Si el sistema detecta a través de las respuestas del público que sus preferencias son más complejas y no se pueden explicar con solo 3 o 4 atributos, puede relajar esa restricción. Ah, vale. Puede empezar a considerar un modelo de preferencias más complejo. La idea no es imponer la simplicidad a la fuerza, sino empezar por la hipótesis más probable, que al usuario le importan pocas cosas, y solo añadir complejidad si la evidencia lo requiere. Es de nuevo una cuestión de eficiencia. Entendido. La teoría es sólida y elegante, pero, como siempre, la pregunta del millón es, ¿funciona la práctica? El artículo detalla una serie de experimentos para validarlo. Sí, y los resultados son muy claros. Comparan su método, SetMargin, con 3 de los enfoques bayesianos más avanzados del momento, llamados Ribot, Eusebeth y Cui. Para que la comparación sea justa y objetiva, utilizan usuarios simulados. Claro, así saben la respuesta correcta de antemano. Exacto. Esto les permite conocer la verdadera preferencia del usuario y así pueden medir con precisión cómo de cerca o de lejos se queda la recomendación final de cada sistema. En los gráficos del estudio hay 2 métricas que lo resumen todo. Utility loss, o pérdida de utilidad, y cumulative time, o tiempo acumulado. ¿Qué nos dicen exactamente? La pérdida de utilidad es la métrica de calidad. Mide la diferencia entre la satisfacción que nos daría el producto teóricamente perfecto y la que nos da el producto que el sistema finalmente nos recomienda. 0 es el objetivo. 0 es el objetivo, sí. Un valor de 0 significa que ha acertado de pleno. El tiempo acumulado es la métrica de eficiencia. ¿Cuánto tiempo de computación necesita el sistema para pensar cuál es la siguiente pregunta que debe hacernos? Y al ver los gráficos, el resultado es demoledor. La línea de SetMargin, la naranja, cae en picado hasta una pérdida de utilidad de 0 muy rápidamente, mientras las líneas de tiempo de los otros métodos se disparan hacia el cielo. Parece que simplemente se rinden. Es que literalmente se rinden, o más bien se ahogan. A medida que el problema crece un poco, con más atributos o más opciones, el tiempo que necesitan los métodos bayesianos para calcular su siguiente movimiento crece de forma exponencial. Se vuelven inútiles en la práctica. Se vuelven impracticables. SetMargin, al no necesitar enumerar y evaluar todo el universo de opciones, mantiene su tiempo de computación prácticamente plano. Es la diferencia entre un sistema que escala y uno que no. Y, como comentabas antes, esta ventaja se vuelve todavía más acusada cuando los usuarios simulados tienen preferencias dispersas. Exactamente. En los experimentos donde simulan usuarios que solo se preocupan por el 20% de las características, SetMargin brilla con luz propia. Su habilidad innata para buscar la simplicidad le permite identificar esos atributos clave de forma casi inmediata, necesitando muchas menos preguntas para dar con la solución perfecta. Los otros van a ciegas. Los otros métodos, al no tener este sesgo, dan palos de ciego durante mucho más tiempo. Pero la prueba de fuego llega después, cuando pasan de usuarios simulados a un escenario que se siente mucho más real. La configuración de un ordenador personal desde cero. Aquí es donde el método demuestra su verdadero potencial en un problema constructivo. No parten de un catálogo, sino de un conjunto de componentes y reglas. Definen un PC por 8 atributos: tipo, fabricante, CPU, monitor, RAM, etc. El número total de configuraciones válidas que se pueden construir con esos componentes supera las 700.000. 700.000 opciones. Es un espacio que, como dice el propio artículo, es inalcanzable para los enfoques bayesianos existentes. No pueden, ¿no? No pueden ni empezar a calcular. Y sin embargo, SetMargin SetMargin lo maneja sin problemas. El artículo reporta que es capaz de encontrar una configuración casi óptima para el usuario con una media de entre 50 y 70 preguntas comparativas. Paremos un momento a pensar en lo que eso significa. De un universo de más de 700.000 ordenadores posibles, un sistema te guía hasta tu configuración ideal en menos de 100 pasos. Simplemente preguntándote, ¿prefieres este o este otro? Es asombroso. Lo es, y redefine por completo la experiencia. Pasas de la frustración de navegar por menús interminables, donde es fácil perderse y dudar de cada elección, a un diálogo guiado inteligente. Cada pregunta que te hace el sistema está estratégicamente diseñada para podear el árbol de posibilidades de la forma más drástica posible. Dejas de ser una compradora pasiva. Exacto. Dejas de ser una simple compradora que busca en un catálogo y te conviertes en una co-creadora, colaborando con el sistema para dar forma al producto perfecto para ti. Bien, creo que tenemos todas las piezas sobre la mesa. Recapitulemos las ideas clave de este análisis.
¿Cuáles serían las conclusiones más importantes que deberíamos llevarnos? Yo destacaría 4 puntos fundamentales. El primero es casi una constatación. Los métodos tradicionales para aprender preferencias, incluso los más sofisticados como los bayesianos, tienen un techo de cristal. Se rompen. Se rompen cuando la complejidad y el número de opciones se disparan. La escalabilidad es su talón de Aquiles. De acuerdo, la escalabilidad como primer gran problema resuelto. ¿El segundo? El segundo es la elegancia de la solución propuesta. En lugar de intentar adivinar un único perfil correcto, este enfoque de Setwise Max Margin explora varias hipótesis muy diversas a la vez. Es una estrategia mucho más robusta e informativa. Aprende más con cada pregunta. Justo. Le permite aprender más a presentar opciones que representan mundos de preferencias muy distintos. Cubre las bases de forma más inteligente. Tercero, la eficiencia que se consigue gracias a la idea de la simplicidad. Exacto. El tercer punto es su increíble eficiencia, que viene en gran parte de su capacidad para identificar los pocos atributos que realmente importan a cada persona, el concepto de dispersión. Al centrarse en lo esencial y descartar el ruido, converge a la solución óptima con muchas menos preguntas, respeta el tiempo y la paciencia de la persona. Y por último, el gran cambio de concepto que mencionamos al principio. Ese es el cuarto y más importante punto para mí. Representa un salto de paradigma, de la simple selección a la construcción. Ya no se trata de encontrar el mejor producto que ya existe en un almacén, sino de sintetizar el mejor producto posible para una persona en particular. Esto abre la puerta a una personalización verdaderamente profunda y a medida. Justo. Es un cambio de mentalidad potentísimo. Y para terminar, como siempre, dejemos una reflexión final para que la gente se la lleve a casa. El artículo se centra en productos de consumo, como ordenadores, y es un caso de uso muy claro. Pero la pregunta que esto plantea es mucho más amplia, ¿no? ¿Qué otros procesos de decisión complejos podrían beneficiarse de este tipo de elicitación constructiva? ¿A qué te refieres? Pues pensemos en personalizar un plan de estudios para un estudiante, donde los componentes son asignaturas, proyectos y especializaciones. Vale. O en diseñar una política pública, donde las opciones son distintas medidas fiscales, sociales o medioambientales que hay que combinar de forma coherente. O incluso, yendo más allá, en crear un tratamiento médico personalizado combinando diferentes terapias y dosis. Maya, eso lleva la idea a un nivel completamente diferente. Ya no hablamos de comprar cosas, sino de diseñar soluciones a problemas complejos. Exactamente. Si un sistema puede ayudarnos a construir la mejor solución haciéndonos las preguntas adecuadas, preguntas que nos obliguen a reflexionar sobre nuestros verdaderos objetivos y prioridades, ¿cuáles son los límites de los problemas que podemos llegar a resolver de forma colaborativa entre la inteligencia humana y la artificial? Una reflexión fascinante para cerrar. El objetivo ya no es encontrar una aguja en un pajar, sino que la IA nos ayude a diseñar la aguja perfecta para nuestras necesidades. Hasta aquí nuestro análisis de hoy. Muchas gracias por acompañarnos.